Este día especial que Él ha preparado. No estamos aquí por casualidad, los que llegamos, ¿verdad? Estamos aquí porque Dios nos trajo y quiere hablarnos a nuestras vidas. Así como un día lo hizo conmigo, ¿verdad? Aunque, como decía el pastor, ¿no? Yo tenía esa duda, como Guillermo, cuando a veces queremos escuchar a Dios a que nos hable. ¿Cómo que Dios habla? Yo todavía estaba, hace un año atrás, todavía estaba confundido, todavía estaba así como con dudas. Y dices, ¿cómo es que Dios me habla, verdad? ¿Cómo es que Dios habla? Y como dice el pastor, pues Dios habla de muchas formas, ¿verdad? Y al abrir esto, la palabra, la Biblia, Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios, platicamos con Dios, tenemos esa intimidad con Dios, ¿verdad? Y cuando abrimos su palabra, Él nos habla en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Y también nos puede hablar audiblemente, ¿verdad? Como decía el pastor, muchos queremos escuchar audiblemente la voz de Dios, pero también nos habla audiblemente, ¿verdad? También nos habla en el espíritu, como decía el pastor. Yo no entendía esas cosas, ¿verdad? Yo no entendía cómo Dios, pero yo creo que también hoy es una confirmación de que Dios me da, ¿verdad? Para saber cómo Dios nos habla. Cómo Dios nos habla. Yo también, y estos días Dios me hablaba, me ponía versículos, ¿verdad? En el espíritu. Y hace el día sábado, ¿verdad? Yo le preguntaba al pastor y le decía, pues, que yo quería dar mis primicias, ¿verdad? Quería dar mis primicias al Señor. Y me dijo, tiene la palabra, ¿verdad? Yo había escuchado y tenía la palabra y me dio otra palabra también el pastor, ¿verdad? Dios me dio otra palabra, pero ese día especial que Dios llegó a mi vida, ¿verdad? Y yo quiero contar esto rapidito, chiquito, ¿verdad? Dios ha cambiado mi vida porque yo andaba también cegado, ¿verdad? Andaba mal, andaba en cosas que no debía de andar. Y ese día, recuerdo que ya son año y 4 o 5 meses, creo, ¿verdad? De que me convertí al Señor. Pero porque Dios me salvó la vida, ¿verdad? Si Dios no hubiera intervenido en ese día, yo no estaría aquí. Yo estaría muerto, y como decía el pastor, ¿no? Que si yo hubiera muerto, yo estaría en el infierno. Ahora mismo estaría en el infierno. ¿Por qué? Porque yo no había recibido a Cristo. Y el que no recibe a Cristo no puede ir al cielo, no puede entrar. Porque dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí, ¿verdad? Si uno no recibe a Cristo, no puede llegar al Padre. Y esa es la verdad. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque hace más de un año que Dios llegó a mi vida y desde ese día cambió. Y recuerdo que un día le dije, yo tuve una cita al doctor, ¿verdad? Porque yo me fui a hacer un chequeo físico, porque yo oraba en el espíritu, ¿verdad? Recién estaba aprendiendo a orar, no sabía tampoco. Recién cuando nosotros empezamos no sabemos orar, no sabes cómo hablar con Dios. Pero ahora entiendo que también tú puedes orar en el espíritu, ¿verdad? Yo le decía, Señor, ayúdame, que no sea lo que yo estoy pensando, que estos exámenes salgan negativos, ¿verdad? Y esos exámenes salieron negativos. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Cristo. Aleluya. Aleluya. Santo sea el nombre de Dios. Gracias. Hay motivo para agradecerse, Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Bendito Señor. sea el nombre de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Poderoso es tu nombre, Jesús. Como dice el pastor, hay motivos para dar gracias a Dios. Hay motivos para glorificar a Dios. Hay motivos. Y créanme que estas lágrimas es porque Dios ha cambiado mi vida. Y Dios, cuando te toca, Dios, ¿verdad? Puedes hacerte que tú llores. Pero son lágrimas, no son lágrimas de dolor, sino de agradecimiento, lágrimas de que un día Dios llegó a mi vida y que gracias a Él estoy aquí todavía, ¿verdad? Gracias a Él estoy vivo y gracias a Él nosotros estamos aquí, ¿verdad? Estamos sanos, tenemos todo, ¿verdad? Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es grande, ¿sí? Y Dios hizo eso en mi vida, Dios me transformó, ¿verdad? Yo tenía un corazón duro, que a mí no me veías llorar, a mí no me veías llorar.
Y los que me conocen lo saben. Aquí hay testigos. Yo era de un corazón duro. Dios transforma los corazones. Dios puede cambiar los corazones. Dios puede transformar tu vida también. Y si tú estás aquí por primera vez, Dios quiere hablar a tu vida. Puede usar mis labios, ¿verdad? Para hablarte. Puede usar otra persona para hablarte. Y ahora lo entiendo. Recuerdo que un día yo estaba dormido en mi casa, en mi cama, y como a las 2 de la mañana yo escucho la voz de Dios. La voz de Dios como una trompeta, fuerte, con autoridad. Y me dijo, tu madre. Una voz tan fuerte, pero esa misma voz me trajo paz. Poco después pude entender que Dios quería que yo le pidiera perdón a mi madre. En la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos, ¿verdad? En la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Y yo había deshonrado a mi madre. Yo había deshonrado a mi padre. ¿Cómo los deshonramos? Hablándoles mal, diciéndoles cosas que no le debemos de decir. Y yo lo había hecho. Y tuve que pedirle perdón a mi madre. Ese día que yo le pedí perdón y hablé con mi madre, Dios me quebrantó tanto, ¿verdad? Que yo lloré como un niño, lloré como un bebé. Cuando yo era de un corazón duro. Yo era de un corazón duro. Y eso solamente lo hace Dios. Y la gloria sea para Dios. Amén. Toda la honra se la lleva Dios, es de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos cambiar por sí mismos, pero Dios sí lo puede hacer. ¿Sí? Alabado sea el Señor, gloria sea el nombre del Señor. Gracias le damos, Señor. Bueno, y ya voy a entrar en la palabra. Y espero que esta palabra te llegue a tu corazón, ¿verdad? Puedes abrir tu Biblia si traes tu Biblia. Pueden dejar sus teléfonos un momento. No permitan que el enemigo los distraiga, ¿verdad? Porque él hará muchas cosas para distraernos, pero no permitamos que nos distraiga. Abran su Biblia en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, en el capítulo 29. Y esto es lo que Dios nos quiere hablar. Vamos a hablar de las primicias, ¿sí? Yo le preguntaba al pastor, yo quiero dar mis primicias a Dios, yo le quiero dar mis primicias a Dios. Y primero, antes de leer la palabra, ¿verdad? Vamos a buscar qué significan las primicias, ¿verdad? ¿Qué significan las primicias? Primera de Crónicas, capítulo 29. Capítulo 29. Ahora, ¿qué significan las primicias? Si buscamos el significado de las primicias, es el primer fruto, ¿verdad? El comienzo de un sacrificio de los primeros frutos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento habla mucho de las primicias, ¿verdad? Que Dios le dio a su pueblo como mandamiento que le llevara a su casa las primicias. También vamos a ver los versículos. Y es una ofrenda que presentamos a Dios, ¿verdad? Como señal de lealtad de parte de nosotros, ¿verdad? Decimos, nosotros le venimos a adorar, le adoramos a Dios, pero también debemos honrarlo con las primicias, ¿verdad? Y el primicia significa el primer fruto, ¿verdad? Estamos entrando en un año nuevo. Y recuerdo que el año pasado un hermano habló de las primicias. Un hermano habló de nosotros darle a Dios las primicias y Dios se encargará del resto, ¿verdad? Dios se encargará de nosotros, de todo lo que nosotros necesitemos. Ahora, en el capítulo 29 Primera de Crónicas, capítulo 29, vamos a leerlo todos para que ustedes leanlo también, para que vean que todo está escrito ahí, ¿verdad? Después dijo el rey David, a toda la asamblea solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Y la obra grande
porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onís, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, y yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata, refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en manos de Jael, Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró muchos el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todas las riquezas, y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y tuyo es. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que hagas todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová del rey, y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos, con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote.
Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos, y todos los hijos del rey David, prestaron homenaje al rey Salomón, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Amén. Es un poco largo, ¿verdad? Pero para que nosotros nos demos cuenta de que todo está escrito, ¿verdad? Aquí nos está hablando que David había preparado todo para que Salomón le hiciera la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, amén. Y en aquellos tiempos David quería hacerle la casa a Dios, pero Dios le dijo que él no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque él había derramado mucha sangre, ¿ve? Él era un guerrero, ¿verdad? Y luchaba y había derramado mucha sangre, entonces él no podía hacerle casa a Jehová. Pero le dijo, tu hijo sí lo va a hacer, Salomón, ¿verdad? Pero ¿qué hizo David? Él había preparado ya lo que iba a hacer Salomón, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios bendijo a Salomón grandemente, ¿verdad? Porque dice en el 23, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en el lugar de David su padre, y fue prosperado, ¿verdad? Fue prosperado y le obedeció todo Israel. Ahora, cuando yo no conocía a Dios, bueno, a nosotros, yo como soy de México, ¿verdad? Nosotros creímos, yo personalmente, no sé ustedes, pero yo personalmente crecí con una creencia, ¿verdad? Nos inculcaron creencias, ¿verdad? Nos inculcaron creencias que debemos de ofrendar, debemos de hacer, por ejemplo, en mi vida, a mí mi mamá me enseñó, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo vine para Estados Unidos, mi mamá fue a la iglesia y le hizo una promesa a la Virgen, al santo aquel y a aquel santo y al otro santo, ¿verdad? Para que me ayudaran para llegar aquí. Pero realmente eso no era así, ¿verdad? Bueno, crecí así con esa creencia, ¿verdad? Crecí creyendo que ellos podían hacer algo por mí. Más cuando Dios es el que todo lo hace, ¿verdad? Amén. Y cuando yo conozco la verdad, descubro que no es así, ¿verdad? Incluso ya estando aquí, me dice, pues esa creencia, ¿verdad? Me decía mi mamá, tú ya estás allá, gracias a la Virgencita, gracias a tal santo, mándame, cuando trabajes, mándame un poco de dinero para ponerle, hacerle ofrendas y todo así, ¿verdad? Pero no es así. Te lo digo porque yo así crecí con las creencias. Ahora, las primicias es ofrendar a Dios, ¿verdad? Ofrendar en los tiempos, como decía aquí, los reyes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pues le ofrendaban a Dios y le daban las primicias, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor, y vamos a ver textos ahora. Pero vamos a leer ahora en el libro de Génesis, ¿verdad? Para que veamos que todo esto está escrito. Y como decía el pastor, tiene que ir junto con la palabra, ¿verdad? Si tú vas a hacer algo, tiene que estar escrito, ¿verdad? Y no vamos a hablar como muchos creemos que, aquí van a hablar de dinero, me van a pedir dinero, no. Sino que vamos a ver que todo está escrito y Dios quiere que lo honremos, que demos las primicias también, ¿verdad? A Él. Ahora, si vemos en el principio, ¿verdad? En el libro de Génesis, cuando en el Génesis 22, ¿verdad? Vamos a buscar en el libro de Génesis 22. Alabado sea Dios. Fíjate, Dios le pide a Abraham
que le ofrezca como sacrificio a su hijo, ¿verdad? Abraham fue probado por Dios, ¿verdad? En Génesis 22, ¿verdad? Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar de Dios. Dios le dijo, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, ¿verdad? Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y le respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac a su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Qué gran prueba de Abraham, ¿no? Dios probó a Abraham, ¿verdad? Y la palabra dice que Abraham no tenía hijos, ¿verdad? Abraham y Sara no tenían hijos. Y Dios le dio un hijo. Pero él amaba mucho a su hijo. Y vemos aquí la fe de Abraham. La pregunta es, ¿qué harías tú si Dios te pidiera a tu hijo ahora? ¿Se lo darías? Probablemente no, ¿verdad? Es una gran prueba. Y como dice un dicho, Dios había puesto a Abraham como entre la espada y la pared, ¿no? Cuando le dijo, dame a tu hijo, ¿verdad? O sea, si me amas, dame a tu hijo. ¿Verdad? Entonces, y Dios vio que Abraham sí lo amaba, ¿verdad? Sí lo amaba. ¿Por qué? Porque no le negó a su hijo. No le negó lo que le estaba pidiendo. ¿Verdad? No le negó. Pero el muchacho, cuando iban en el camino, tenía su duda, ¿verdad? ¿Dónde está el becerro que vamos a sacrificar? ¿Verdad? Pero Dios quería probarlo y pasó la prueba a Abraham, ¿verdad? Decimos que pasó la prueba. ¿Por qué? Porque obviamente que él obedeció. Eso es lo que pide Dios, que nosotros obedezcamos. ¿Qué vamos a obedecer? La palabra de Dios. Amén. Su palabra. Entonces, también vamos a ver, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 26, ¿verdad? Deuteronomio 26 del 1 al 2. Deuteronomio 26 del 1 al 2 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacarás de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Amén. Dice Dios, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿qué está pidiendo Dios al pueblo de ahí? Tomarás, dice, las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra. Dios les estaba pidiendo las primicias.
¿verdad? Él quería lo mejor, ¿verdad? Y también lo podemos ver, ¿verdad? En Génesis 4, en el libro de Génesis 4, del 2 al 5. Ahí está la historia de Abel y Caín, ¿verdad? La historia de Abel y Caín. Génesis 4, del 2 al 5. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Fíjate, aquí hay dos personajes, ¿verdad? Abel y Caín. Dice que Caín fue labrador, o sea que él labraba la tierra, ¿verdad? Fue campesino, ¿verdad? Campesino, ¿verdad? Labraba la tierra. Pero aconteció que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Ahí dice una ofrenda. En algunos escritos, en algunas traducciones dice unas ofrendas, ¿verdad? O sea, algunas. Pero ahí pasó algo. Que también Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Él como cuidaba las ovejas, ¿verdad? Dijo, trajo los primogénitos. ¿Qué son los primogénitos? Son los primeros hijos de las cabras, ¿verdad? Los primeros. O sea, los primeros de las cabras que parieron fue los primeros que se la llevó a Dios. De sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado. ¿Por qué Dios miró con agrado a Abel y no le gustó lo que le trajo Caín? ¿Por qué será? Dice Caín, dice la palabra que Caín trajo algunos. Aquí no leemos, dice una ofrenda, pero en algunos escritos dice algunas ofrendas, ¿verdad? Pero no fue lo mejor que le llevó a Dios. No fue lo mejor. Sino fue, digamos que Caín estaba escogiendo lo que, por ejemplo, lo que no le servía o lo que no quería para él, se lo daba a Dios o algo así, ¿verdad? O sea que no era lo mejor. No era de lo primero, ¿verdad? Sino que, como se podría decir aquí en estos tiempos, las obras, ¿verdad? O cosas, las cosas de la tierra que él escogió para Dios, pero que no, lo mejor lo cogió para él, ¿verdad? Para él mismo. Pero aquí dice Abel le ofreció lo mejor, los primogénitos de sus ovejas, ¿verdad? Y también los más gordos, dice, los más gordos de sus ovejas, ¿verdad? Entonces Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Dice, y a la ofrenda suya y se engañó. Entonces, cuando Dios no le agradó la ofrenda de Caín, Caín se entristeció. Dice que cayó su semblante, ¿verdad? Se puso triste. Se puso triste, pero porque Él nos dio lo mejor. Y Dios quiere lo mejor de nosotros. Dios quiere que le demos lo mejor. No solamente en las ofrendas, no solamente en el diezmo, no solamente en las primicias, sino que lo mejor de nosotros, como muchas veces nos han enseñado los pastores, cuando tú te levantas, lo primero sea agradecer a Dios, ¿verdad? Lo primero sea glorificar a Dios, lo primero es bendecir a Dios. Como yo te dije al principio, yo traje unas creencias, me enseñaron cosas que no me edificaban, porque a mí no me enseñaron a agradecer a Dios, no me enseñaron a decirle, Señor, gracias por... Yo me levantaba y me iba a trabajar, llegaba, me acostaba, dormía, comía, y así era mi vida. Yo no oraba, yo no le agradecía a Dios, pero grande es Dios, misericordioso, ¿verdad? Entonces Dios quiere lo mejor de nosotros. Cuando nosotros nos levantemos, sea primero que busquemos a Dios, porque muchas veces nos levantamos y agarramos el teléfono y vemos quién nos mandó mensaje,
Vemos quién nos comentó. Abres tu Instagram, abres tu Facebook, abres tus redes sociales, ¿verdad? Yo hacía eso antes. Y lo digo también por mí, porque yo lo hacía. Porque yo no conocía a Dios, ¿verdad? No entendía. Pero ahora lo primero que agarro es el teléfono para ver la hora que es. Y segundo, ver qué Dios me dice. Porque yo tengo activado la notificación de la palabra de Dios. Quien tiene la Biblia en el móvil ve que te mandan notificaciones y luego leo primero la palabra. ¿Qué Dios me quiere decir hoy? Y leo la palabra. Me pongo a meditar, ¿verdad? Y ahora yo no lo digo por vanagloria, pero nosotros deberíamos de levantarnos y orar y buscar a Dios y darle lo mejor, ¿verdad? Darle las gracias por todo, porque gracias a Él estamos vivos. Amén. Amén. Dios quiere lo mejor de nosotros. Amén. Ahora, nosotros debemos de honrar a Dios. Amén. Vamos a leer el libro de Proverbios también. Busquemos el libro de Proverbios, capítulo 3, del 9 al 10, ¿verdad? Dice, en el libro de Proverbios, capítulo 3, del 9 al 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 al 10, dice que honremos a Jehová. Si nosotros decimos que adoramos a Dios, entonces debemos honrarlo. No solamente orando, no solamente dándole gracias, sino también dice: ahora honra a Jehová con tus bienes, porque todo lo que tenemos viene de Dios. Con las primicias de todos tus frutos serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y sabemos que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría, ¿verdad? El libro de sabiduría, escrito por Salomón. ¿Cómo fue prosperado Salomón? Salomón fue uno de los reyes más ricos, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo bendijo tanto? Porque Salomón hizo la mejor casa para Dios, ¿verdad? Hizo el mejor templo para donde Dios iba a vivir, ¿verdad? Pero ya su padre había preparado, ¿verdad? Así como nosotros, si hoy preparamos a nuestros hijos, ellos van a hacer lo mismo, ¿verdad? Ellos van a hacer lo mismo, van a honrar a Dios, le van a dar de sus primicias, le van a bendecir, le van a dar gracias, ¿verdad? Y Dios bendecirá a tus hijos. Amén. Dios nos bendecirá a nosotros y bendecirá a nuestros hijos. Amén. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no hacemos, no, Dios no nos bendice, tampoco, ¿verdad? Sino, pero vemos cuando dice Dios que Él honra a los que lo honran. Amén. Amén. Pero muchos estamos confundidos, y también lo digo por mí, porque al principio, cuando yo recién empezaba en el Evangelio, empezaba a conocer de Dios, yo tenía esas dudas, ¿verdad? De dar el diezmo, de no dar el diezmo, de ofrendar, de no ofrendar, ¿verdad? De dar las primicias, de no dar las primicias. Porque también ahora, allá afuera andan enseñando otros evangelios donde dicen que no tienes que dar, porque estamos en la gracia y no tienes que dar, ¿verdad? Eso es lo que muchos andan enseñando. Pero dice Dios en Ageo 2:8, dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces lo que tenemos no es nuestro, es de Dios, ¿verdad? Dios es el dueño del oro y la plata. Ahora, Jesús también, cuando vino, enseñó, ¿verdad? Cuando el Señor vino hace 2020 años atrás, cuando vino, enseñó. Dicen muchos que nosotros no debemos de ofrendar, no debemos de diezmar ni dar primicias, ¿verdad? Pero Dios dijo que no, Él no vino a abrogar la ley. Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley.
O sea, no, que no vino en verdad. Y lo vamos a leer también. Vamos, busquemos el libro de Mateo 5:17. Yo estudiando esto, Dios me hablaba y ponía, como decía el pastor, los versículos en mi mente, en mi espíritu, ¿verdad? Y leía y buscaba, ¿verdad? Mateo, el libro de Mateo 5:17. Mateo está como un poquito más de la mitad, ¿verdad? Es el primer libro del Evangelio, del Nuevo Testamento. Yo antes no podía encontrar los libros, ¿verdad? Porque cuando uno empieza recién a entrar, busca por todas dónde está eso, ¿verdad? En Mateo, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 17. Ahí Jesús, el Señor Jesús hablaba de la ley, ¿verdad? Dice, como título tiene Jesús y la ley, ¿verdad? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En el 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué nos está hablando el Señor ahí? Dice, no penséis. Y yo pensaba, ¿verdad? Como muchos pensamos, que no debemos de hacer, que ya eso es inválido, ¿verdad? Pero dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar significa como cancelar, como invalidar, ¿verdad? Como que ya no cuenta, ya no lo tienes que hacer. Si hubiese sido así, entonces ya no tenemos que obedecer los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque eso está escrito en la ley, en el Antiguo Testamento. Entonces, como muchos enseñan así, ¿verdad? Que una vez que recibes a Cristo, ya eres salvo, siempre salvo y ya no tienes que hacer nada más. Y no es así. Dios nos está hablando aquí que dice que Él no vino a abrogar la ley. No vino a invalidarlo. Él vino a cumplir y a enseñarnos a cumplir. Ahora, tampoco nosotros vamos a vivir como vivían los judíos, ¿verdad? Que se circuncidaban o que guardaban sábado y todo eso. Hay ciertas cosas que ya nosotros no podemos hacer porque nosotros no somos judíos. No somos judíos, sino que somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque nosotros, Dios nos salvó por gracia, ¿verdad? Nosotros no venimos como los judíos, entonces no podemos hacer lo que los judíos hacen o hacían, ¿verdad? Como circuncidarse y esas cosas que hacían en el Antiguo Testamento que Dios les daba, pero sí debemos hacer las otras leyes que Dios ha mandado. Ahora, dice, porque de cierto que hasta que pase el cielo de la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que todo se va a cumplir, ¿verdad? Y Dios dijo, Jesús también dijo que Él vino a cumplir y nos enseñó a que nosotros debemos hacer lo mismo. Ahora, mira, lo que me impactó en el 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Dice, de manera que cualquiera que quebrante, eso es lo que muchos han quebrantado, ¿verdad? Quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que os haga y les enseñe cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque dice, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo nosotros queremos que Dios nos llame en el reino de los cielos? ¿Pequeños? ¿Chiquititos? Como nos enseñan a decir, tenemos un Diosito. No, nosotros no tenemos un Diosito, ¿verdad? Tenemos un Dios grande. Amén. Entonces, queremos que Dios
nos llame grandes, ¿verdad? Nos llame siervos fieles, ¿verdad? Siervos fieles. Ahora, también me impactó esto en el 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué hacían los escribas y los fariseos? Ellos sabían todo, ¿verdad? Conocían a la perfección la ley, sabían todo, pero no hacían. No lo hacían. Decían, haz esto, pero ellos no lo hacían. Por eso Jesús, cuando vino, los reprendió, ¿verdad? Les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados porque enseñan, ¿verdad? Y más ustedes no lo hacen, ¿verdad? Enseñan y no ustedes no pueden entrar al reino, ni tampoco dejan entrar a los demás. Entonces, nosotros debemos de aprender y hacer también lo que Dios dice que hagamos, que lo honremos. Ahora, si no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo si no lo hacemos? Pues estamos deshonrando, ¿verdad? Y eso le llama a Dios robarle. Robarle. Porque uno de los mandamientos de Dios dice, no robarás, ¿verdad? No robarás. Pero si leemos en el libro de Malaquías, y ya estoy terminando, en el libro de Malaquías, que está atrás del libro de Mateo, ¿verdad? Dice, Malaquías 3, del 6 al 12. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Dice Dios que cambia? No. Dice Dios, yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no los guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Hace una pregunta. ¿En qué hemos de volvernos? Dice Dios. Hace Dios otra pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Realmente robará el hombre a Dios? Dios dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Otra pregunta. Dios dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. Dios dice que Él no cambia, ¿verdad? Él no es un Dios que cambia, que hoy sí, que hoy está de buenas, que mañana no está de buenas, que hoy dijo que sí, mañana dice que no, ¿verdad? Dios no cambia. Amén. Dios no cambia. Entonces aquí le está hablando al pueblo de Israel que se habían olvidado de su ley, que se habían olvidado de darle las ofrendas, que se habían olvidado de darle los diezmos, que se habían olvidado de darle sus primicias. Y como hemos venido estudiando el libro de Isaías, los pastores nos han enseñado, ¿verdad?, que el pueblo de Israel se desvió muchas veces, ¿verdad? Y por eso Dios se enoja con ellos. Como nos hablaba el pastor hace unos días sobre Gedeón, ¿verdad? Que el pueblo fue castigado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían desobedecido, habían hecho lo que Dios no le desagrada, ¿verdad? Lo incorrecto. Habían hecho lo incorrecto. Entonces, si dice Dios que de Él es el oro y la plata, ¿verdad? Entonces, si Él pide, nosotros debemos dar, ¿verdad? Debemos dar. Ahora, ¿robará el hombre a Dios? Cuando no lo hacemos, cuando no obedecemos, le estamos robando a Dios.
Y yo no te podría hablar de esto si yo no lo hubiera hecho. Yo no te podía hablar de esta palabra, o yo no podía hacer mi vida si yo no lo hubiera hecho. Y yo no tampoco te lo digo por vanagloria. Pero cuando yo entendí que es importante diezmar, que es importante ofrendar, porque es para Dios, y no es porque, como muchos pensábamos, y yo pensaba también antes, ¿verdad? No, pues que los pastores se quieren enriquecer, que los pastores quieren dinero, que tal vez ellos se quieren hacer ricos, ¿verdad? No es así. Lo que ofrendamos, lo que nosotros diezmamos es para la casa de Dios. Es de Dios y es para Dios. Porque como los pastores pagan aquí este lugar. ¿Cómo podemos estar aquí si nosotros no podemos? Sabemos que este país, tú no puedes vivir si tú no pagas renta, ¿verdad? Entonces en la casa de Dios no podemos venir a congregarnos si no pagamos renta, ¿verdad? Si los pastores o los que se encargan de pagar la renta no se pagan renta. ¿Y de dónde sale eso? Del pueblo, ¿verdad? Como leímos cuando David, ¿verdad? El pueblo se ofreció voluntariamente. ¿Por qué? Número uno, porque David lo hizo primero. ¿Verdad? David lo hizo primero. David lo hizo primero y el pueblo vio ese ejemplo y también lo hizo. Como yo te digo, yo que recuerde, desde que yo me convertí, fue como un año entero, yo, y no lo digo por vanagloria, yo he dado mis diezmos, he dado mis ofrendas, y como te digo, si yo no lo hubiese hecho, yo no te podía hablar esto. Yo no te podía decir que ofrenda de estos primicias a Dios, ¿verdad? Entonces, el pastor la semana pasada lo dije, yo sentía en mi corazón que tenía que darle a Dios las primicias, porque es de Él y primero, y Él se va a encargar del resto, ¿verdad? Como también dice en su palabra, no os afanéis por lo que es de comer o de vestir, ¿verdad? Porque muchas veces nos afanamos, pero si yo no tengo, y si doy esto, yo me voy a quedar sin nada. Te voy a decir algo, yo empecé este año empezamos, yo, mi esposa, mis hijos, y nosotros no teníamos para la semana. Y nosotros decidimos dárselo a Dios como primicias. La primera semana de lo que Dios me ha dado la fuerza, ¿verdad?, para trabajar. Y yo se lo entregué al Señor. Yo sé que Él se encargará del resto. Yo sé que Él se encargará de bendecirnos, de darnos lo que nosotros necesitamos. Y eso el año pasado yo había escuchado de las ofrendas, de los diezmos, y empecé a dar, y este año quise honrar a Dios con mis primicias. Y como David lo hizo primero también, y después el pueblo, ¿verdad?, lo siguió. Espero que también el pueblo de Dios aquí lo haga, ¿verdad?, voluntariamente, porque tampoco digo, hazlo obligadamente. No lo podemos hacer por obligación. Nosotros tenemos que sentirlo, el dárselo al Señor, ¿verdad? Tenemos que darlo por obediencia, ¿verdad? Ahora, yo quiero que nos quedemos con estas tres palabras. En estas tres palabras se formó una palabra, aro. ¿Qué es un aro? ¿Saben qué es un aro? Es un círculo, ¿verdad? Muchos de los niños lo usan, ese aro, se dan vuelta, ¿verdad? Jueguen con eso. Ahora, A de agradecimiento. Debemos dar las ofrendas, los diezmos, las primicias a Dios por motivo de agradecimiento, ¿verdad? Como agradecimiento, como estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado, como dice en su palabra, déles el oro y la plata. Nosotros, ¿quiénes somos? ¿Verdad? Ahora, yo no quiero robarle a Dios. Honestamente, yo no quiero robarle a Dios. No quiero, porque un día daremos cuentas, dice el Señor. Un día daremos cuentas. ¿De qué? De todo lo que nosotros hemos recibido. Un día daremos cuentas allá a Él. ¿Qué hicimos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa,
con lo que Dios nos dio, ¿verdad? Con la casa que nos dio, con la economía que nos dio, con el trabajo que nos dio. Un día daremos cuentas de eso. ¿Sí? Eso dice el Señor, un día le daremos cuentas. Ahora, imagínate que te diga cuando le des cuenta, pero tú me robaste, tú nunca me trajiste ofrenda. Tú nunca me trajiste el diezmo que me pertenece. ¿Sí? Un día daremos cuenta de eso. Ahora, R, de reconocimiento. Reconocemos que Él es nuestro Dios, ¿verdad? Que Él es el creador de todo. Él es el dueño de todo. Por lo tanto, muchas veces decimos, bueno, es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiera, es mi dinero, yo hago con mi dinero lo que quiera, es mi casa, yo hago con mi casa lo que quiera, es mi familia, yo hago con mi familia lo que yo quiera. Yo tenía ese pensamiento antes. Yo era así. Pero cuando Dios me habla, aquí en su palabra, dice que nada es nuestro, ni aún la vida. Yo creo que eso está en el Salmo 103, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Vamos a ver en el Salmo. En el libro de Salmos, 100, capítulo 100, versículo 3, creo, si no me equivoco. Vamos a ver, rapidito, y ya con esto estoy terminando. En el Salmo 103 dice: reconocer a Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos, y no a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Amén. Entonces reconocemos como reconocimiento que Jehová es Dios, que el Señor es Dios. Dice, Él nos hizo, ¿verdad? Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Dios nos hizo. Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Desde el vientre de nuestra madre Dios nos conoce, ¿verdad? Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si somos su pueblo, ¿verdad? Entonces debemos honrar al Señor. Si Él nos hizo, entonces todo, ni nuestra propia vida es nuestra, ¿verdad? Porque dice, Él es el que da la vida y Él es el que la quita, ¿verdad? Nosotros tenemos un día de nacimiento y una fecha de vencimiento también. El día que moremos. Nosotros no sabemos cuándo. Nosotros no sabemos cuándo. Sabemos cuándo nacimos, ¿verdad? Cuando Dios nos trajo al mundo, pero no sabemos el día que Dios nos va a llevar. Amén. Entonces, nosotros no nos hicimos nosotros mismos. Ahora, en esta palabra aro sale la palabra también de obediencia a Dios. Es un círculo, ¿no? Un aro. Yo me sorprendí cuando saqué esta palabra, aro. Pues a pensar, aro. Como es un círculo, que nosotros debemos seguir ese círculo, ¿verdad? Como agradecimiento a Dios, como reconocimiento que Él es dueño de todo, Él es el que nos creó, Él es el que nos da todo, ¿verdad? Y como obediencia a Dios, darle lo que a Él le pertenece. Dice el Señor, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Él lo enseñó o no lo enseñó? Él lo enseñó, ¿verdad? Entonces vamos a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así me estaba hablando Dios estos días. Y como decía el pastor, bueno, antes yo no entendía, pero ahora entiendo que Dios habla así, ¿verdad? Y me estaba hablando así. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora, con esta palabra termino. En el libro de Juan 14:21. 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama.
¿Cuáles son los mandamientos? Toda la ley, ¿verdad? Los mandamientos que Dios ha mandado. Honrar a los padres, no matar, no robar, no adulterar, no codiciar, ¿verdad? Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y si nosotros decimos amar a Dios, entonces debemos de guardar los mandamientos. Dice, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Realmente Dios se manifiesta a nosotros, ¿verdad? De muchas formas. Amén. Y si no me equivoco, en el libro de Proverbios 3, versículo 1, dice, hijo mío, no te olvides de mis mandamientos. O sea, que no nos olvidemos. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel, que se habían olvidado. Eso es lo que venimos estudiando. Los que están en la oración lo saben, ¿verdad? Cómo el pueblo fracasaba, cómo el pueblo, Dios lo bendecía, cómo el pueblo lo sacaba y todo eso. Eso es lo que dice Dios en Proverbios 3:1, si no me equivoco. Hijo mío, no te olvides de mis mandamientos. Amén. Así es que, hermanos, gracias. Esto es lo que yo quería compartir. Y como les dije, como está escrito en el libro de Primera de Crónicas 29, y termino con esta pregunta. ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Quién quiere dar hoy sus primicias a Jehová? No te digo que hoy lo des, pero que hoy tome la decisión, ¿verdad? Que esta semana o la próxima, que tú de tu corazón, que tú de corazón quieras honrar a Dios con tus primicias, con tus ofrendas, con tus diezmos, porque no queremos, bueno, a menos yo no quiero que Dios me vea como vio a Caín, ¿verdad? Yo quiero agradar a Dios. Aleluya. Y debemos de mantener contentos a Dios, ¿verdad? Eso no quiere decir que Dios se va a poner, si yo no se va a poner, sino que le agrademos, ¿verdad? Amén. Yo quiero agradar a Dios y hacer, ¿verdad?, sus mandamientos. Gracias, Señor. Dice que si nosotros lo hacemos, si lo hacemos es porque lo amamos, ¿verdad? Porque lo amamos. Y si nosotros decimos amar a Dios, que venimos a adorarlo y todo, entonces vamos a hacer. Porque Dios dice que no quiere solamente oidores, sino hacedores. Amén. Amén. Gracias, que Dios los bendiga, y con esta palabra termino. La palabra aro, ¿no? Como agradecimiento, como reconocimiento y como obediencia a Dios, hagamos las cosas. Amén. Gracias, que Dios le bendiga, y nos vemos mañana en la oración, ¿verdad? Nos escuchamos en la oración, o el sábado, si es que Cristo no viene antes, y nos vemos a la próxima. Gracias. Amén. Pastor, con ustedes. Gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Damián. Y así, gloria a Dios, como usted también tiene la oportunidad también, amén, de las palabras que usted sienta en su corazón, compartir, como dijo el hermano. No es que le estamos diciendo, obligándole que usted lo dé. Sencillamente es mostrarle que eso está en la palabra de Dios. Señor. Y si usted siente de parte de Dios, ¿verdad?, usted puede accionar en bendecir. Usted bendice la obra de Dios. Pero como decía el hermano, primicia no es solamente dinero. Amén. Amén. Hermana, ¿quiere decir algo? Sí, tengo una pregunta, pastor, sobre lo que es la diferencia entre primicia y lo que es el diezmo, porque aquí dice en el Malaquías que el hermano leyó, dice lo que es lo que robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dice, ¿en qué te hemos robado? Dice, nuestros diezmos y ofrendas. La palabra de Dios lo especificó aquí. Exacto, muy bien. Diezmo y ofrenda. Ajá. Pero quería saber lo que es ¿Dónde queda la primicia? Donde dice, y no falte alimento en mi casa. ¿Verdad? Sabemos que las primicias eran los frutos que llevaban, ¿verdad?, los alimentos, ¿verdad? Ahí están los tres, ¿verdad? Pero sí, la hermana quiere especificar que en el robar a Dios, lo que son las primicias, porque tiene razón, porque yo me recuerdo que en mi pueblo mis papás son
la primera cosecha ellos lo consagraban a Dios, ¿verdad? Y como él dijo lo que se leyó allí en Génesis, lo que es de Caín y Abel, ellos eran labrador de tierra, ¿verdad? O sea, ellos dieron su primicia, lo que es lo primero, como Abraham, su primogénito, ¿verdad? Entonces, y en este caso, como nosotros, pues todos los hermanos que estamos presentes, no nos dedicamos a lo que es la tierra, como más o menos qué sería lo que es la primicia para Dios. Bueno, en este caso el hermano lo dijo, él dijo, el primer sueldo que yo recibí de este año, lo colocó como lo primero para Dios. Amén. Y eso significa, por eso dice primicia, porque es lo primero. Pero como le digo, no es solamente en el ámbito de dinero, sino también que nosotros le demos nuestra primicia. O sea, ¿en qué sentido? En el tiempo, en la búsqueda de la palabra, ¿verdad? Como él dijo, yo antes no leía la Biblia, yo no pasaba nada de esto, pero dijo, yo ahora entendí que lo primero que hago en la mañana es buscar la palabra de Dios. O sea, pongo a Dios como primero. Y eso es lo que dijo el Señor, ¿verdad? También cuando Él aclaró y dijo, busca primeramente. O sea, ese buscar primeramente significa que tenemos que estar dispuestos a dar la primicia, en buscar a Dios. Lo primero es buscar a Dios, eso también es primicia. ¿Para qué dice? Busca primeramente a Dios, ¿verdad? Y todo lo demás te vendrá por añadidura. O sea, que ahí radica la bendición de por qué Dios quiere que nosotros pongamos a Dios siempre primero, ¿verdad? Usted póngalo primero a Dios en todas las cosas, ¿verdad? Y usted verá cómo Dios lo pondrá a usted primero en todas las situaciones. Porque eso es lo que está diciendo la Escritura. Honra a Jehová tu Dios con las primicias de tu mano, con el fruto de tu tierra, ¿verdad? Pero no es solamente para llevárselo a Dios. En realidad, le hago una pregunta. ¿En realidad Dios necesitará eso? No. ¿Dios necesita eso? No. Ahora, ¿por qué Dios lo pide? Porque Dios, como dijo el hermano allí, lo que Dios prueba es el corazón, como lo probó Abraham. Dios está probando cuánto tú puedes verdaderamente desprenderte, cuán desprendido eres para con Dios. Yo me recuerdo y he visto y aquí he escuchado testimonios de ustedes, ¿sí o no? Yo he escuchado aquí testimonios que me han dicho, pastor, se acercaba el cumpleaños de mi hijo y yo gastaba hasta $4,000, $5,000 en un cumpleaños. Me lo han dicho personas a mí, mi hijo. Y lo que compraba era pura comida y pura bebida. Parecía, mi casa estaba llena de gente, solo para beber y comer. Y si nosotros antes hacíamos eso, ¿cómo es que vamos ahora a mezquinarle, darle a Dios lo primero? Y que Dios en realidad no está pidiendo cantidades, lo que Dios te está diciendo realmente prueba tu corazón. Y cuando Dios prueba tu corazón es para bendecirte. ¿Quiere que le diga algo para allá? Ya nos vamos, ¿sí ya? Pero dice, yo quiero decirle a usted que en este ministerio, cuando nosotros empezamos, este ministerio, gracias al Señor, nos ha permitido 12 años. Ya tenemos 12 años, gloria sea al Señor, y vamos para el 13. Pero este ministerio, han llegado muchas personas a este lugar. Han llegado muchas personas, y han llegado personas, hermanos, sin nada. Honestamente se lo digo, sin nada. A personas que han venido llegando a este país y no tenían absolutamente nada. Y estaban esforzándose por tratar de seguir adelante. Y llegó una época en que nosotros estábamos en la tercera avenida y la 181 aquí en el Bronx. Estamos también compartiendo en una iglesia allí. Y déjeme decirle que en ese periodo Dios tocó este anuncio. Y déjeme decirle que muchas de las personas que en ese tiempo estuvieron con nosotros fueron prosperados. Y no todos, pero la mayoría de aquellos que probaron a Dios con sus primicias, hoy, al día de hoy, y eso no es mentira, es verdad, al día de hoy son dueños de sus propias compañías, de sus propios negocios. Entonces le hago una pregunta con honestidad, ¿de dónde salió eso? ¿Quién te lo dio? Y el hermano lo leyó claramente. La mano de Dios, la bendición de Dios es la que enriquece. Eso es lo que oró allí, por ejemplo, David. Él reconocía, él dijo de mi propia vida, él dijo de mi propio tesoro, dijo David, yo he separado de mí, ¿verdad? Notemos que David no se acerca pidiéndole al pueblo, sino le está diciendo el ejemplo, está marcando un precedente, un ejemplo. Yo he hecho esto, ¿y para quién? ¿Porque Dios lo necesita? No, en realidad el que lo necesita somos nosotros. ¿Y dónde está? ¿Para qué? Porque necesitamos una casa donde congregarnos.
Hace unos días atrás yo le decía al hermano Damián, me decía, pastor, tenemos que ir allá a un sitio, hay un templo que lo están vendiendo, hay un templo maravilloso, hermoso, y es grande, y tiene arriba y tiene abajo, y se puede hacer un proyecto maravilloso de la iglesia. ¿Y quién no anhela, quién no sueña con eso, verdad? Y le digo yo, ¿y cuánto es lo que piden? No, solamente $2 millones. Casi nada. ¿Verdad? Y entonces, y usted a lo mejor esa cifra le espante, ¿verdad? Pero en realidad, para Dios eso no es nada, ¿verdad? Pero en realidad hay personas que, si nosotros vemos, por ejemplo, lo que hizo David y pudiéramos contabilizar detenidamente todo lo que David hizo y juntó con el pueblo, fueron no solamente 2 millones. Él dice que el templo que edificó Salomón está tasado aproximadamente entre 30 a 50 millones de dólares. Eran paredes forradas en oro. No se usaba pintura de agua como nosotros que usamos aquí. Estaban hechas de oro. Estaban, las cosas que tenían y David dijo, ¿quién somos nosotros? Es efímero la vida del hombre. Nosotros vamos a pasar, pero el Señor dijo cierta vez, haga tesoro en los reinos de los cielos. ¿Y cuáles son los tesoros verdaderamente que nosotros hacemos? Todo lo que tú puedas hacer como ser humano para contribuir a la obra de Dios, en salvar almas, en enseñar la palabra, en ayudar que el templo se mantenga en pie para que las almas se congreguen. De toda esa manera usted está contribuyendo, ¿ve? Eso es lo que la palabra que usó David. David se alegró de que el pueblo hiciera una contribución voluntaria. Es algo voluntario. Y quiero dejar esto marcado aquí para que sepa, no diga después, no, que el pastor lo afiló al hermano Damián para que le digan, no. No, yo no estoy en eso. Él fue el hermano Damián que vino donde mí. Yo no fui donde hermano Damián. Amén. Quiero que usted lo sepa. Y hermana Ernestina quiere unas palabras también. Bueno, yo para confirmar la palabra que el Señor le dio al hermano Damián, yo llegué del trabajo. Yo no sabía ni siquiera lo que se iba a hablar hoy. Yo me metí a bañarme y el Señor trajo esa palabra bañándome. En mi mente que yo debería de dar mis primicias. Yo no sabía nada, pero como dice, ¿verdad? Dios conecta con nuestro espíritu y Él siempre confirma su palabra. O sea, yo no sabía de lo que se iba a tratar hoy y Él puso en mi corazón que yo tenía que dar mis primicias. Y recordé en el tiempo que trabajé hace 2 años y yo no daba mi diezmo y vino todo eso en mi mente. Y dije, Señor, yo tengo que ser fiel contigo en eso. Puso eso en mi mente, en mi corazón. Y yo no sabía de lo que el hermano iba a hablar. Wow, entonces, ¿se da cuenta, hermano? Esto... Que el Señor, a ver, la hermana también aquí quiere decir algo. Hermana Rosa, diga. Nosotros estábamos hablando sobre eso con mi hija hoy. Estábamos hablando de Hoy, o sea, hoy día, 3 personas estaban hablando ya de este tema sin saber lo que iba a traer. Entonces, ¿qué Dios nos está hablando en esta noche? Yo le digo a usted, y no es mentira, miren, Dios me puede quitar aquí de un solo fulminazo. Yo le digo a aquellas personas que entendieron la bendición que es poder bendecir la obra de Dios, porque eso es en realidad, bendecir la obra de Dios, hermano, son bendecidos. Y ahora ellos ya no viven en sus... hay unos que ya están proyectándose para comprar hasta sus propias casas, cuando antes ni siquiera tenían donde estar rentando cuartos. Hoy están allá, tienen sus compañías. Y todo eso ha venido por mérito ¿de qué? De que ellos un día le creyeron a Dios. Dios se mueve cuando alguien le cree, ¿sí o no? Amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Recuérdese que la Escritura dice que esto es por fe. El Evangelio es por fe, y si usted no cree, no se sienta presionado. Nadie te va a obligar, nadie. Yo soy una persona que yo en esta parte, yo le digo a mis hijos, y yo digo, a mí nunca me ha gustado meterle la mano al bolsillo a nadie. Y usted va a ver, amados hermanos, en este lugar, y se lo digo delante de los ojos de Dios, jamás usted va a ver que el pastor se anda acercando a usted y que le digan, deme los diezmos, deme esto aquí, deme esto allá. Jamás lo va a encontrar eso aquí, ¿verdad? Ni siquiera... nosotros sabemos por como dice el hermano, por obediencia y entendimiento lógico, que como estamos en este lugar y donde quiera que vayamos tenemos que
que pagar. Es más, si usted quisiera hacer un culto, este culto llevarlo al parque aquí, decir, bueno, está bien, pastor, mejor vamos a un parque, ¿verdad? Y nos congreguemos allá en un parque. Usted también tiene que pagar. Tiene que ir a la policía y pagar un permiso para que la policía le otorgue el permiso para usted poder congregarse ahí. Vemos que todo tiene un sistema. Amén. Y que nosotros no podemos obviar. Y le damos gracias a Dios. Pues si Dios lo puso en el corazón de Damián, Dios lo puso en el corazón de Ernestina, de Rosa, de su hija, también Dios lo va a llevar en nuestros corazones también. Y el día de mañana, créame, delante de los ojos, le digo, de los ojos de Dios, usted puede ser sorprendido de parte de Dios. Amén. Aquí hay testimonio de gente que ha visto la mano de Dios. Recuerdo a unos jóvenes también que en ese periodo, cuando estamos hablando de las primicias, se atrevieron a creerle a Dios. Y ellos tenían un problema, hermano, que habían tenido accidentes de trabajo en este país y que los abogados los estaban comiendo y que los patrones se estaban juntando con los abogados y estaban, no se recuerdan, los hermanos Tarax, ¿verdad? Y ellos estaban, hermano, ya lamentándose porque les iban a cerrar el caso y habían sido cosas injustas que le habían hecho. Y déjenme decirle, hermano, desde que el día ellos dijeron vamos a hacer esto por fe y ellos dijeron simplemente eso, Señor, si eso viene, tenían ya como 2-3 años durmiendo todo eso ya pasado, y ellos dijeron, Señor, si eso viene, nosotros vamos a darte la primicia. Hermano, en esa misma semana los llamaron y les entregaron todo su dinero. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir con usted? No quiero alimentar cosas que no son realidad, son realidad. Y nosotros somos testigos porque ellos han venido, han testificado y dieron sus primicias a Dios. Y de esa manera es que se ha usado por todos estos años, son 12 años, 13 años que hemos estado alcanzando almas, bendiciendo vida. Hemos estado, y muchas de esas vidas hay en Guatemala, gracias al aporte de muchos de ustedes, de muchos de otros, ¿verdad?, que estaban aquí con nosotros. Muchas gracias a eso. Hoy hay pastores en Guatemala, ¿sí o no? Hay pastores en Guatemala, salieron gente, ¿verdad?, a pastorear. Gloria sea al Señor. Y esa gente, ¿dónde se congregaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Me está entendiendo lo que le digo? O sea, siempre hay un trabajo que respalda la obra cuando uno bendice a la casa de Dios. Pero, como le digo en esta noche, que sea Dios que te hable el corazón. Amén. No tengas miedo, como digan, porque hay mucha gente que dice, no, yo voy a la iglesia porque ahí lo que te hacen es que te piden dinero. No, nadie te está pidiendo dinero esta noche. Sencillamente estamos tocando una enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Y si usted lo siente en su corazón, pues lo va a hacer. Y si no, pues estése tranquilo que nadie le va a pedir nada. Nosotros somos felices con que usted venga y se siente allí. Aunque usted no dé la ofrenda, mire, no se sienta mal. Si usted no tiene para la ofrenda, no dé ofrenda. Amén. Si usted no tiene, no dé nada. Simplemente usted siéntese y escuche la palabra de Dios. Eso es suficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que dice que a través del oír la palabra de Dios es donde la fe se despierta. Amén. Amén. Y yo no puedo decirle a usted que haga algo si usted no tiene fe. Usted tiene que ser primero despertado por la palabra de Dios. Y cuando usted sea despertado, usted va a ser bendecido. Amén. Amén. Así que, hermanos, Dios lo bendiga, Dios bendiga a nuestro hermano Damián. Y así vamos a tener también, ¿verdad?, las oportunidades para seguir también. Si usted quiere compartir, bendecimos la vida de Armando. Estamos felices, Armando, de que vengas en esta noche, ¿verdad?, de que estés con nosotros en este lugar. Armando dice, caramba, yo llegué la primera noche y ya me están... Ahora usted ya lo asustó usted también a Armando. Esperemos que no se asuste Armando, gloria sea, ni su compañera, gloria sea al Señor, sino que aprendan, tomen esto como una enseñanza, ¿verdad? Y que realmente, como dice el apóstol Pablo, yo soy un fiel seguidor de las palabras del apóstol Pablo también, y él dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Significa que nosotros tenemos que hacer un análisis de todo lo que vemos, escuchamos, y muévalo en su mente, muévalo, y será, no será, y saque lo bueno, y lo bueno le va a traer más cosas buenas. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Más no vamos a poner gloria sea al Señor, porque si no se va a transformar en una vigilia esto, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Dios le bendiga, que Dios le bendiga más, que Dios le bendiga mucho más. Y le damos un aplauso a Cristo por todo lo que Él ha permitido. Y si Dios ha confirmado en el corazón, hermano, si sientes cuando lo sientas y Dios te toca, amén, o te golpea, no, quiero decir que lo toque,
Amén. Usted bendiga la obra de Dios. Así que Dios le bendiga.